nace la segunda parte, el tomo I del cerebro, misterio de lo que somos. Introducción, un yo que piensa, que conquista la eternidad y el infinito, que se funde en el sumo ser, siendo pura existencia. El yo no es nada fuera del ser, no tiene realidad, ni existencia, ni siquiera entidad, sino hay un sumo ser que le da realidad, realidad interior, experiencias que acontecen en un yo que tiene conciencia de su existencia, se siente existiendo, se percibe existiendo. La única realidad con la que tiene contacto directo es el sí mismo que se descubre en nosotros, que en búsqueda interior, cuando quiere tocar los misterios del yo, de una realidad mental, que se experimenta mente, cuando se busca y viaja a las profundidades del sí mismo, descubre esa esencia eterna, que se siente, se experimenta como realidad fuera de sí, se siente amado, siente amor que se recibe, de un alguien, distinto al yo, pero que te trasciende y te da ser, realidad exterior, un tú que ama pero que se percibe en el interior, se palpa a Dios, se percibe a Dios, se siente a Dios, se le puede tocar, Dios que da existencia y me hace a cada instante, que me hace de su materia, que me hace existencia tomando su ser, me presta ser, me da ser. Cuando me experimento en mi interior más profundo, descubres a Dios, Dios se deja ver, esa realidad interior que experimentas, ese sentir de existencia, no puede ser otra cosa que existencia divina, lo único que existe, lo único que hay, el que es, el ser, lo único que hay y queda ser, de sí mismo, crea sus criaturas, no con entidades nuevas que crea de la nada, sino que su ser, su existencia, lo que es, crea existencia, de su propia existencia, con su propia existencia, con su propio ser. Todas las entidades limitadas, espacio-temporales, que hacen mundo físico, en su esencia, son pura existencia. El sustrato, lo que le da ser, es el ser, suma existencia, lo que hay, lo que es, simplemente es pura existencia, y el ser no está en un espacio, ni existe en el tiempo, simplemente es, existe. Luego el mundo físico, en su esencia, su materia, entre comillas, su sustrato es Dios, que no es aquí y ahora. Luego el mundo físico, espacio temporal, en su esencia, su materia, lo que realmente es, fuera de toda apariencia de mundo físico, es el ser, pura existencia. El mundo físico está hecho de ser, pero ser que no es aquí y ahora. Luego el mundo físico, espacio temporal, no es aquí y ahora, no estamos en el presente, ni estamos en un aquí, porque estamos hechos de pasta divina, que no existe ahora ni después, y no está aquí y allá. De nuevo, el mundo físico, o es pura apariencia, percepciones que me engañan como realidad virtual que no es lo que parece, solo hay existencia, mundo de sensaciones, percepciones, sensaciones, sentimientos, o el misterio de la existencia, el salvado por la dialéctica, aquel entendimiento que trasciende toda existencia, toda categoría, toda medida, todo esquema mental, dialéctica que descubre cuando aprende ser, una realidad que difumina todo concepto, toda categoría, dialéctica, pensamiento que se hace luz, que se hace eureka, que simplemente experimenta certeza, dialéctica que trasciende todo contrario, toda polaridad y toda definición, dialéctica que en cada ente finito, y en cada esquema mental, descubre la nada misma, trasciende todo pensar que piensa con concepto y que trata de apresar todo ente que parece ser algo determinado, dialéctica que descubre el mundo físico como espacio temporal y, a la vez, como existencia fuera de todo espacio y tiempo, dialéctica que aprehende lo que hay, lo que es, la pura existencia, esa realidad que trasciende todo espacio y todo tiempo y que da existencia a todo espacio y todo tiempo, que a la vez se descubre siendo, fuera de espacio y tiempo. Increíble, impresionante, la dialéctica, escapa de toda lógica, de todo esquema, trasciende el propio pensamiento, para simplemente tener claridad mental, certeza sin palabras, intuye con sexto sentido, simplemente sabe, trascendiendo todo lenguaje, sin mediación de la palabra, sin esquemas, sin conceptos que delimitan realidad. El pensamiento piensa sin lenguaje, sin esquemas, sin paradigmas, ni sistemas que no apresan el ser, lo que es, la pura existencia, lo que hay. El ser se descubre lo que es en su esencia todo ente, sin ser ese todo ente en su esencia, se descubre ser, fuera de todo espacio y todo tiempo, siendo a la vez un ente, en un aquí y ahora. El ser crea existencia, entidades limitadas, como un yo que piensa,
dando ser a ese yo, siendo el yo entidad única, realmente siendo yo que piensa, descubriéndose en su esencia, puro ser, pura existencia, un yo, que se funde en esa existencia eterna, haciéndose Dios, sintiéndose ser que trasciende espacio y tiempo, sin dejar de ser un yo, que existe y piensa en el aquí y ahora, el cerebro, que se descubre realidad física, que da realidad a la existencia de mi pensar, neurotransmisores que me hacen ente realmente existente, como realidad física, sabiéndome, descubriéndome, realidad mental, más allá de toda materia que no soy yo, siendo a la vez, realidad física, sorprendente, impresionante, la pura realidad, lo que hace posible ese salto de lo físico a lo mental, de lo mental a lo físico, es la fusión de contrarios, cuando toda realidad delimitada, toda realidad que se hace presa de contrarios, se descubre en la verdadera realidad, lo que hay, lo que es aquella realidad, en la que los contrarios se funden, se difuminan hasta desaparecer, se hacen una única realidad, que trasciende toda polaridad y todo contrario, es toda contradicción sin ser contradicción, simplemente es, ser que conquista la verdadera realidad, que lo es toda la vez que no es nada, el ser es toda realidad delimitada, que se funde en el ser, para dejar de ser lo que es, sin dejar de ser lo que es, todo ente deja de ser algo, para pasar a ser todo, es el sí mismo, lo que le hace ser ente delimitado, siendo algo en su esencia, y siendo su contrario como verdadera realidad, en el puro ser se funde todo ente y su contrario, para no ser nada, perderse en el ser, siendo pura existencia, que lo es todo sin ser nada, siendo la única existencia, el ser, lo que es, fusión de contrarios, que difumina toda categoría, donde las categorías no encuentran su sitio y pierden toda definición, pasando a ser nada, la nada, lo que hay, único ser que todo trasciende, millones su soporte físico, no siendo lo que es sin la realidad cerebral, siendo a su vez más que el cerebro, más que el soporte físico que le da ser en el espacio y tiempo, estando mi realidad mental más allá, de todo espacio y todo tiempo, la dialéctica que no entiende de categorías, la dialéctica que piensa fundiendo contrarios en un todo, sin ser nada, creando otra realidad que trasciende los contrarios, la dialéctica, lo único que aprehende el ser, lo que hay, la dialéctica, cumbre de la sabiduría, luz que conquista realidad, certeza que conquista existencia, sexto sentido que apresa al ser, percepción, sentimiento, experiencia que palpa y toca la pura existencia, se funde con ella, se experimenta ser, porque es certeza que ve sin ver, toca sin tocar, lo que hay, lo que es, sin forzar a la existencia a encajar en ninguna categoría que empobrece a la existencia, porque no apresa al ser, no toca lo que hay.
Introducción que abre el segundo libro de la colección, El cerebro, misterio de lo que somos. Este segundo tomo, deja el universo, deja el infinito y la eternidad, para entender mente, conquistar al yo y a su realidad cerebral, para descubrir los senderos que dan al yo la libertad, la capacidad, la serenidad, el desarrollo de toda capacidad, un yo que se llena de fortalezas, que conquista toda existencia, para sentirse sustrato de todo evento cerebral, que se descubre dueño de camino y sendero, un yo, que lleva todo pesar, todo sufrir, todo malestar, lo lleva ahí donde el sí mismo se experimenta y se percibe puro ser, pura existencia, ahí donde el yo se funde con esa esencia eterna, que se descubre amor, amor que da existencia, que da comprensión, entendimiento y sentimiento, que rompe todo esquema mental que genera desdicha, pesar y patología. El yo conquista su mundo, su camino, tomando sobre sí toda dialéctica que trasciende toda categoría y esquema que delimita y perturba, hace al yo presa de emociones que esclavizan y no dejan ser al yo, lo que es, lo que verdaderamente es ese yo preparado para la felicidad, para la seguridad en sí mismo, la autoconfianza, la alegría, la satisfacción, todo aquello que nos hace sentir que el mundo es maravilloso, cuando conquistamos la libertad, que es dialéctica, la dialéctica que conquista toda verdadera realidad, que trasciende, supera y va más allá de todo trastorno mental orgánico, supera y va más allá de todo síntoma, toda enfermedad, que sufre el yo, que con la dialéctica se experimenta libre y plagado de fortalezas, que se siente fundido al ser, cuando la dialéctica llega donde el entendimiento no abarca, nace el cerebro, misterio de lo que somos, más anclado al ser humano, a esas realidades existenciales que son otros yo que piensan, libro que se sigue nutriendo, por igual, de la filosofía, que de la psicología, tratando de progresar y aportar conocimiento, yendo más allá de lo que hay, es un libro, que se hace también en viaje interior, que será pensar, reflexionar, descubrir una nueva manera de entender a una persona que sufre, comprendiendo las narrativas del otro, transformando sus narrativas, para hacerles progresar, hasta donde se logra entender el origen de un conflicto psicológico, de un trauma, una fobia que limita a la persona, una depresión que toma posesión de un yo, sería lograr el cambio en cómo la persona se habla, se cuenta a sí misma, comprende y entiende, la causa de todo se busca en el diálogo interno de esa persona que piensa en medio de la existencia, que inicialmente su yo respira y se nutre de esquemas de pensamiento generados a partir de las experiencias de vida. Este libro pretende ser guía interior que repara, logra el cambio de ese diálogo, llegando a la transformación de cada narrativa que se vuelve inconsciente, logra la superación de los esquemas patológicos, el pensamiento repetitivo y rígido del obsesivo, el pensamiento que anticipa realidad del fóbico, el pensamiento que se vuelve somático de los trastornos de ansiedad, el delirio que rompe el yo con pensamientos disgregados que rompen toda estructura lógica, sería llegar al pensamiento dialéctico que sería la auténtica psicoterapia que repara y obra el cambio, una nueva terapia cognitiva, que no busca cambiar un pensamiento irracional, por un pensamiento racional, sino que busca ir más allá, llegar a la comprensión del yo, la comprensión del síntoma, logrando romper todo esquema mental generador de patología mental, logrando relativizar, ampliar realidad, logrando entender, superando el pensamiento dicotómico, absolutista, rígido y reiterativo, logrando una visión mucho más amplia de lo que ocurre, porque es cuando la persona supera esos esquemas mentales disfuncionales, cuando ve, entiende, dota de sentido, relativiza, empieza a debilitar hasta desaparecer todo esquema mental, cambiando la narrativa interior con un cambio de nivel, un salto cualitativo, que lleva a entender, se conquista la intuición, el sexto sentido, se experimenta en el sentimiento y la certeza que logra el cambio, la persona logra comprenderse a sí misma, de una manera nueva, con nueva visión, nueva luz, se siente, se tiene la certeza del cambio, se asimila en el interior, y hace yo, nuevo yo, comienza otra experiencia de bienestar en su interior, porque hay una nueva narrativa interior, narrativa sin palabras, que trasciende todo el lenguaje, sin esquemas mentales, y por lo tanto, ya sin patología, sin sufrimiento, sin el conflicto trauma psicológico que deja atrás todo esquemas mentales, y con ellos a toda estructura patológica, deja atrás el síntoma, la narrativa se convierte en pura dialéctica, el ingrediente que obra el cambio, la auténtica terapia, la que aprehende el ser, en esa realidad llamada yo, terapia cognitiva, que comienza adentrándose en cogniciones y esquemas mentales, para acabar con el pensamiento dialéctico,
que rompe todo esquema y toda cognición, y con ello se obra el cambio que repara y cura a toda mente que sufre. Capítulo 1. Yo que suelta, en viaje interior, sana y repara toda herida interior, todo daño emocional, repara el daño, liberándose de todo ruido que piensa en esquemas y en lógica espacio-temporal. Pensar con las emociones, la clave para la reparación y la liberación de un yo que piensa, en viaje interior, a la conquista de la dialéctica, que trasciende y repara todo daño psicológico, y sana y repara el cuerpo y la salud física. El pensamiento dialéctico, aquel que sana y repara, porque es el pensamiento que experimenta certeza, es intuición que escapa a toda lógica y a todo pensar con esquemas mentales, es una intuición que te da luz, que te hace ver con el sentimiento, simplemente se siente, se experimenta, se sabe, sin lugar para la duda, que se puede con todo miedo, con toda ansiedad, con toda frustración, con toda inquietud, sentimiento que no se conquista sustituyendo unos esquemas mentales por otros, sino que se sustituye todo pensar que se hace narrativa, por el sexto sentido, que se siente, se experimenta, es claridad aplastante, de mente que conquista fe y voluntad, cuando se deja inundar por esa verdadera existencia que todo trasciende, cuando ya no se necesita narrativa, porque no hay esquemas mentales, estos simplemente desaparecen, porque donde había pensar, ahora hay sentir que no necesita el lenguaje para entender y captar al ser, realidad existencial que se hace ser que siente, experimenta, sabe, percibe su ser en medio de la existencia, con nueva luz, nueva mirada, que hace experimentar la certeza, de saber que se deja una etapa, para emprender otra nueva, en la que relucen las fortalezas, que te dan alas y te ponen en contacto contigo misma, en viaje interior, sustituyendo narrativa que piensa con esquemas, por un baño de pura existencia, que te hace fundirte con el ser, que te hace sentirte suma existencia, que todo trasciende, y que se constituye en sustrato de todo soporte físico, el propio cerebro se hace evento físico, pura neuroquímica sujeta a un yo que siente, un yo que se siente sustrato del cerebro mismo, yo que influye en toda realidad, mente que experimenta la certeza, que no duda que puede, que sabe que puede vencer toda fobia, superar toda depresión, aliviar toda inquietud y sanar toda enfermedad, mente que es sustrato de la realidad cerebral, mente que revoluciona toda la neuroquímica cerebral, y que sana y repara la salud, ya no hay lugar para la duda, se sabe que se puede, se siente que se puede, certeza evidente, que restablece todo daño orgánico y todo daño mental, sexto sentido que es despertado por el pensamiento dialéctico, que más que pensamiento es sentimiento, certeza, serenidad, que se te presenta en el interior, tras experimentar, cómo la fusión de contrarios hace nueva realidad,